Buenos días, Dios les bendiga enormemente. Vamos a empezar este devocional. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4 todavía. Vamos a entrar directamente al análisis del texto. Para ello vamos a iniciar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano José Canchola que me apoye con la oración inicial y de esta manera empezar el devocional. Adelante, hermano, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor Dios del cielo, gracias por que nos permitió en este hermosísimo día amanecer. Le agradecemos por este día más de vida que nos permite, que nos da la fuerza, el valor, el ánimo, la valentía. Y gracias porque nos permite estar aquí delante de usted en esta hora para aprender más de tu palabra a través de nuestro hermano Horacio, que le bendigas a él, que le multipliques, Padre Santo, tu conocimiento, Señor mi Dios, y que le des la fuerza, el valor, el ánimo para que siga adelante. Y a nuestros hermanos, hermanas que estamos aquí, Señor mi Dios, que nos abra la mente para recibir, Señor mi Dios, lo que vamos a aprender y ponerlo, Señor mi Dios, como un hecho en nuestras vidas. Gracias le damos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, estoy teniendo un poquito de problemas con el internet. Voy a desactivar la cámara. Como sea, voy a estar proyectando todo lo que vamos a analizar en este momento. Entonces, para que estén enterados de ello, hermanos. Voy a compartirles aquí el texto bíblico y vamos a tener algunas lecturas. Nos quedamos precisamente ahí en el versículo 30. En el versículo 30. Vamos a iniciar en el versículo capítulo 4 versículo 30 y poder analizar esta porción. Hermana Basilia, ¿me apoyas por favor con el versículo 30? Juan capítulo 4 versículo 30. Es Sí. corto, pero vamos a ver qué podemos sacar de ahí. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ok, vamos a analizar esta parte. Saben, habíamos comentado que sin temor a equivocarnos, uno de los primeros evangelistas fue una mujer, fue la mujer samaritana. Y tan pronto esta mujer samaritana compartió el mensaje a sus connacionales, a sus compatriotas, a los otros samaritanos, estos salieron precisamente ¿de dónde? De Sicar, de la ciudad más cercana al pozo, donde se efectuó el diálogo entre la mujer samaritana y Jesús. Estaba como alrededor de 1 kilómetro. Entonces, estos samaritanos vinieron a él, vinieron a Jesús, ¿no? Entonces, es interesante cómo la palabra, el testimonio de la mujer impactó bastante en los samaritanos, ¿no? Comenta John MacArthur al respecto. Jesús había producido una impresión tal en la mujer que estuvo dispuesta a comunicar las nuevas a los vecinos del pueblo, a quienes solía eludir por su reputación. A su vez, su testimonio y su sinceridad acerca de su propia vida los impresionó tanto que fueron por sí mismos a ver a Jesús. Y ahora vamos a leer el versículo 31. Versículo 31, hermana Basilia, por favor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Gracias, hermana. La primera frase del versículo 31, la cual dice, entre tanto, habla de que Jesús estaba hablándoles precisamente a los samaritanos, prácticamente los estaba evangelizando, y entre la charla y el discurso, los discípulos le van a rogar precisamente diciendo que comiera, ¿verdad? Rabí, come, ¿sí? Y parece ser que fueron varios los que le estaban pidiendo esto.
Los discípulos prácticamente van a mostrar preocupación, van a mostrar cariño por su maestro, pero Jesús muestra más preocupación y amor por las almas necesitadas de salvación. Aquí la pregunta más importante es, o bueno, la pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Entonces, los discípulos tenían comida, pero Jesús tenía la suya propia, que era hacer la voluntad de Dios. Entonces, es interesante cómo eh, Jesús ciertamente comía, ciertamente se alimentaba. Pero esta oportunidad que tenía Jesús no podía dejarla, no la podía pausar porque era un momento que tenía que hacerse de esa manera, ¿no? Entonces, hay momentos, hermanos, que nosotros tenemos que aprovechar los momentos que tenemos y no postergarlos por ninguna manera. Entonces, esa oportunidad puede ser la única oportunidad que tenemos, ¿sí? Y Jesucristo la aprovechó muy bien, ¿no? No sé si quieran comentar algo al respecto, hermanos, sobre lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bien, si no hay nada que decir, continuemos entonces. Hay un comentarista, un grupo, un par de comentaristas llamado Wilper Ten y Bill Reeves. Wilper Ten y Bill Reeves, los cuales dicen lo siguiente. En estos momentos recibía alimento mejor que la comida ordinaria al observar el entendimiento y la fe de esta mujer y la llegada de otros de la ciudad para escucharle. En otra ocasión había aguantado 40 días ahí en Mateo 4, sin comer. Por eso no le sería difícil soportar el hambre para dar de comer a los samaritanos. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros podemos ver la entrega de Jesús, ¿no? El carácter de Jesús al predicar la palabra. Vamos a leer ahora los versículos 32 al 33. 32 al 33. Hermana Basilia, por favor. Sí. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Claro que definitivamente que no era así, ¿verdad? Entonces es un tanto, eh, este, con la pregunta que se hacen los discípulos al final del versículo 33, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Le habrán traído algunos tacos por ahí? ¿Sí? Entendemos ahora lo que el Señor dice al final del versículo 32. Dice, una comida que vosotros no sabéis. Es decir, ellos no iban a llegar a entenderlo. ¿Sí? No iban a llegar a entenderlo. Ahora, el Señor mismo va a dar el concepto de la comida, de esta comida. ¿A qué se refiere? Eso lo va a decir precisamente ahí viene un versículo interesante, el versículo 34. Hermana Basilia, por favor, versículo 34. Sí. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gracias, hermana. Gracias. Hermanos, cuando nos encontramos con un versículo así, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Jesús? ¿Qué podríamos decir al respecto? Mi comida es hacer la voluntad de Dios, dice.
¿Qué podemos entender en ese versículo? Son dos cosas. Predicar el evangelio, Manda, hermano. predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de Claro. salvación. Y el Señor nos enseña a hacer eso a niveles extremos, por así decirlo, ¿no? A niveles así de que descuides también el comer, imagínate, ¿no? ¿Qué más, hermanos? ¿Alguien que quiere decir algo más? Pues es una comida que no perece. Ujú, así es. Dice nuestra hermana Jacqueline sobre la obediencia a Dios y el cumplimiento de su propósito. Creo que esto habla de prioridades, ¿no creen? Habla de prioridades, es decir, sí, ciertamente, si tomamos como regla lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros deberíamos tener en el top, en el primer lugar de nuestras prioridades, no solamente el hacer la voluntad de Dios, que es una expresión muy amplia, que no solamente se va a limitar a predicar la palabra, que lo es, sí lo es, creo que es de las primeras, pero también a nivel personal, como dice Pablo, que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La obediencia abarca el tema de predicar el evangelio, de ser auténticos evangelistas, pero también salvaguardar nuestra salvación y de esa manera cumplir su obra, cumplir su propósito. Entonces, son buenos conceptos los que han vertido ustedes en este momento. Entonces, hay algo más que queremos compartir en esta porción. Vamos a decirlo a continuación. Fíjense que este versículo 34, ¿sí? Este versículo 34 lo traduce la Biblia del lenguaje sencillo de la siguiente manera. Mi comida, dice Jesús, es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer, ¿sí? Entonces, es interesante cómo lo traduce la Biblia del lenguaje sencillo. Dice un comentarista lo siguiente. Al hablar con la mujer samaritana, Jesús cumplía con la voluntad del Padre, lo cual le daba mayor sustento y satisfacción que cualquier alimento material. La obediencia a Dios y la dependencia de su voluntad resumían la totalidad de la vida de Jesús. Yo sé, yo sé, hermanos, que, a ver, vamos a ver. Hermano José, ¿cuál es su comida favorita, hermano? El pozole. El pozole, ya somos dos, hermano. Ya somos dos. Este, hermana Jacqueline, a ver, mi hermana Jacqueline anda trabajando seguramente, pero puede escribirnos cuál es su comida favorita. Como viven en una ciudad cosmopolita, a lo mejor, sushi, no sé, ¿verdad? Ah, la mexicana, toda la mexicana, ok. Eh, a ver, hermana Basilia. Hermano Juan, a ver, hermano Juan, ¿qué le gusta que le prepare la hermana? ¿O usted es el que cocina? No, hermano, pero lo que lo que más, ¿No, no bueno, le cocina la hermana o qué? no, sí, lo que más, bueno, me gusta y nos gusta, pues son unas enchiladitas, potosinas que se le llama Sí, ya, que sí, son, sí. que llevan un pedazo de cecina y queso y todo. Esa es la comida preferida. Bueno, la mía, no sé la de mi esposo. Indudablemente, muy rica las enchiladas potosinas, ¿no? Y más si están picositas, y más si están picositas, ¿no? Entonces, y con harto queso de vaca, ¿verdad? Ese del que huele a cabra, sí, ese es el bueno, ¿verdad? Este, eh, hermana Lourdes, ya dijo nuestra hermana, pero en específico, hermana Jacqueline, ¿qué en lo particular? Dijo que la comida mexicana, pero ¿cuál?
Hermana Lourdes. Pues a mí me gusta casi toda la comida, hermana. No soy tan así especial, pero me gustan mucho como las picaditas, los guaraches, sopes, Ujú. todo eso me gusta mucho. Órale, órale. Sí, a la hermana Jacqueline le gustan los tacos dorados, bien, bien hechecitos, ¿no? Así es. Así es, ok. Tacos dorados, tostaditas, ¿verdad? No, y no han probado las tostadas de tinga que prepara el hermano Horacio, ¿eh? Con una salsa verde de guacamole, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, y entonces, yo en lo particular, a mí me encantan los chilaquiles picosos, este, me gusta el mole, pero que esté elaborado como debe de ser, ¿verdad? El tradicional. Este, el del mole María me gusta, pero ya con enmoladas, ¿no? Pero bueno, eh, nosotros disfrutamos esas comidas, ¿no? Disfrutamos un pozolito, ¿no? Y más si está haciendo frío, ¿verdad? Un pozolito así bien, una cazuela que te sirvan, ¿verdad? Con limoncito, con una salsita bien hecha, ¿verdad? Ahí mezclado, ¿verdad? El pollito y el puerco, por ahí un espinazo, no sé, lo disfrutas. Es interesante que Jesús, o a lo mejor dijo Jesús porque no conocían la comida mexicana, hermanos, ¿sí? Entonces, porque nomás lo tenían con pura hogaza de pan, con higos y con otras cosas, ¿no? Pero así como nosotros disfrutamos la comida, tenemos ese gozo, esa alegría de disfrutarla. Ese gozo triplicado o a niveles superlativos, hablando niveles superlativos, Jesús encontraba esa satisfacción al predicar la palabra y al ver que se estaba escuchando y el ver que estaba siendo recibida. Era una satisfacción, era un gozo, ¿sí? Era una complacencia. Entonces, a tal niveles que se le olvidó comer. Por eso le estaban diciendo, Señor, come. Y le dice el Señor, yo tengo mi comida, una comida que ustedes no van a entender. Mi comida es hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. ¿Sí? Eso habla de determinación por parte del maestro. Determinación, propósito en la vida, ¿no? El Señor nos puede enseñar qué tanto, creo que el Señor como que establece una vara bien alta en ese aspecto, ¿no? Que nosotros deberíamos considerar. Ahora, continuando con esto, hermanos, continuando con esto. Dice Efesios, a ver, vamos allá. Que se prepare mi hermana Lourdes, por favor, con la lectura. Efesios 5:17, voy a compartir pantalla. Efesios 5:17. Dice así, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gracias, gracias. Muy bien. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Alineado con las escrituras. Ustedes conocen las escrituras, hermanos. Tienen años, algunos más, algunos menos,
pero mínimo más de un año hemos tenido contacto con las escrituras. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a las escrituras para su vida? Los escucho, hermanos. El que quiera participar. Pues bueno, hermano, yo creo que siendo imitadores de Cristo, Claro. imitadores, pues de hacer siempre la voluntad de Dios. Ujú. Ok. ¿Qué acciones, hermano Juan, qué acciones en el día al día tiene que hacer usted para cumplir la voluntad de Dios o durante una semana? O sea, ¿qué acciones reflejan eso? ¿Cuáles cree que sean? Pues yo creo que, pues mostrando la luz que llevamos de Dios en nosotros, Ujú. este, reflejando en nuestra manera de vivir, en cómo actuamos, eh, cómo somos, cómo hablamos y pues sí, hablar de las cosas de Dios siempre por lo regular que Claro, a mí me ha tocado ver a algunos que pues estando dentro de la congregación se habla de Cristo, pero saliendo afuerita ya se habla de películas, de otras cosas y a veces pues eso ya no mostramos a Cristo. claro. Y a mí me tocó hace 2, 3 días, yo le saludaba mucho a una persona, pero nomás era un saludo. Esta persona no tiene brazos, no tiene manos, está corto de los dos lados y Ujú, tiene un brazo de fierro y, y una prótesis. ujú, Y yo siempre lo miraba y yo siempre, pues yo decía, yo lo admiraba, el ánimo que tenía siempre. Ese vende taquitos, así como anda, sin brazos, vende tacos. Y siempre Dios te bendiga y Dios te bendiga. Entonces yo entablé una comunicación con él porque pues yo lo miraba y yo lo saludaba, platicaba con él. Y nunca le había hablado yo de la palabra de Dios. Y hace 3 días me acerqué con él, le digo, oye, mucho tiempo de conocerte, le digo, y no me había tomado el tiempo. Bueno, total, para no hacerla larga. Y me ujú. dice, yo ya sabía que tú eras cristiano. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, es que tú te miras diferente. Este, dice, y entonces pues ya, lo invité a estudiar la palabra de Dios y pues en eso quedamos, pero creo que una de las cosas pues es reflejar a Cristo en nuestra vida. Claro. Eh, y particularmente, ¿alguien más que quiera comentar sobre esto? Pienso, pienso, hermanos, que definitivamente el concepto de reflejar a Cristo en nuestra vida es amplio. Pienso que eh, aterrizándolo un poquito más, este concepto, que es muy bueno, por cierto, eh, nosotros cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida cuando yo lo percibo así, hermanos. Yo lo percibo así, voy a hablar en términos de Horacio, ¿no? Y a lo mejor pudiéramos coincidir en algunas cosas. La semana empieza con el domingo y desde el sábado ya empezamos a prepararnos para el domingo, inclusive para algunos desde el viernes, ¿no? Entonces, prácticamente un servidor desde el viernes está preparando algunas cosas para el domingo, ¿no? Entonces, el sábado lo tomo de relax para preparar, para llegar fuerte, para llegar consciente, no llegar desvelado, nada de eso. Entonces, termino algunas cosas que tengo que terminar para el domingo, preparo otras cosas, detalles, para que el domingo no sea entorpecido. Llega el domingo, me levanto temprano, hago mi oración,
me baño, ya tengo preparada mi ropa, eh, agarro la camioneta, voy por los hermanos que nos visitan, tenemos la adoración de 10 a 12. Después de eso se predica, se enseña, se convive, se tiene coinonía. Eh, Tenemos otro tiempo de comunión con los alimentos. A las 2, a las 3 de la tarde más o menos ya es tiempo de despedirse, nos vamos. Independientemente que esa tarde ya la tome como relax para mí, porque aunque no lo crean, hermanos, ya después de esa hora ya me ando dormitando. ¿Sí? Entonces, eh, y, y se hace así porque el lunes tengo que trabajar, ¿no? Ahora, llega el lunes, me, me junto con el equipo con el que trabajo, hacemos una oración. Si hay la oportunidad de vez en cuando hablarle a alguien sobre Cristo, se aprovecha esa oportunidad. El martes, el jueves, aquí estamos con ustedes. Entonces, doy clases en algunas escuelas. Vamos a empezar algunos estudios de evangelismo entre semana. Entonces, y estamos enseñando, estamos platicando de Cristo. Y en las noches procuro tratar un tiempo devocional personal. Entonces, eh, y ya después duermo. Entonces, desde mi perspectiva, ahí estamos como que tratando de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, hacía grandes rasgos, ¿no? Pero ahorita que les platicaba, sentía como que, oye, puedo hacer algo más el domingo en la tarde, ¿no? Eh, o podría entre semana hablar más de Cristo, ¿sí? Porque tengo interacciones con muchas personas y no con todas hablo de Cristo. Entonces, estoy viendo los huecos que pudieran existir, hermanos, los huecos que pudieran existir en mi vida. Ahorita que les estoy platicando, los estoy observando, ¿sí? Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es cumplir con su voluntad. Por ejemplo, la iglesia, el evangelismo, como decía mi hermano José, la comunión con los hermanos, la interacción con los hermanos, el orar, el estudiar las escrituras, las cosas que siempre nos han enseñado y que apliquemos a nuestra vida. Eso es hacer la voluntad de Dios. Porque si yo no lo hago, como leyó ahorita mi hermano Lourdes, nos convertimos en insensatos, ¿sí? Entonces, inclusive, por lo que les platiqué, aunque aparente uno que hace la voluntad de Dios, al final, como dice el profeta Isaías, siento que lo que hacemos son como trapos de inmundicia, ¿sí? Jesucristo, por eso Jesucristo descuidaba hasta la comida, porque estaba tan enfocado en su trabajo que no pensaba en ella. Y el hecho que les haya respondido así era porque le estaban poniendo mucha presión, pues, maestro ya come, ¿no? Entonces, esa parte es interesante, ¿no? ¿Algo que quieran abonar, hermanos, antes de continuar? ¿Algo que quieran decir? Hermano, Sí, hermana Lourdes. este, pues me quedé pensando con esto de que está diciendo, ¿verdad? Acerca de de lo que hace usted y es verdad, me quedé también con lo del hermano Juan que dijo pues que muchas veces nada más adentro hablamos de Cristo en la iglesia y salimos y hablamos de otras cosas, también es verdad. O sea, creo que uno debe analizarse cada quien en su vida, ¿verdad? Y en su corazón. Y como usted está mencionando, usted en su vida diaria dice que hay huecos, puede haber huecos que puede ocupar, ¿verdad? Hablando, pues hablando más de Dios.
creo que no nada más usted, güey, yo se lo digo personalmente de mí también, creo que sí, es cierto lo que están diciendo, porque parte de cómo Jesús le estaban ofreciendo la comida y pues le rogaban, pues para él no era lo más importante la comida material, sino era hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Sí. si nosotros queremos ser imitadores de Jesús, pues parte de todo lo que usted acaba de mencionar y de lo que dijo el hermano Juan, pues esa es nuestra vida cristiana, es parte de nuestra vida cristiana que debemos hacer todo el tiempo la voluntad de Dios, tratar, bueno, de hacer la verdad, pero tratar de estarnos acordando en cada acción de la que hacemos todos los días, si estamos haciendo la voluntad de Dios y aprovechar ciertos momentos con ciertas personas para hablarles de la palabra de Dios, pero también aprovecharlo para nosotros mismos. Por ejemplo, para estar leyendo la escritura, para estar practicando lo que dice la escritura, que tal vez ciertas cosas no practiquemos, para estar orando, para estar escuchando cantos, para estar participando más Sí. en eventos de la iglesia, en estar visitando a los hermanos que están enfermos, tratando de ayudar. Todo eso es parte de nuestra vida cristiana, pero también es pues hacer la voluntad de Jesús, ¿verdad? Lo que Él quiere que hagamos cada uno. Y yo reflexiono en mi vida también y digo, sí, es verdad, porque muchas veces nos conformamos con cualquier cosa o con la rutina diario que tenemos que hacer en la casa o en el trabajo, donde sea, pero no estamos haciendo más cosas que podamos hacer como cristianos en la vida cristiana. Como usted lo mencionó, son como huecos que uno debería de aprovechar y hacer más cosas para Dios. Y sobre todo, hermana, sabe, bueno, retomando un poquito esta idea, debemos de tener mucho cuidado en ser, sabemos el concepto que viene en el Sermón del Monte de sal en la tierra, ¿no? Yo lo había escuchado en algún hermano por ahí, de no ser, somos sal de la tierra, pero parece ser que somos solamente sal en el salero, ¿no? Que no sale de ese salero. Esos son cristianos que solamente son cristianos dentro de la iglesia, ¿no? Y fuera de ella, pues ya no son sal o no actúan como la sal, que va a cuidar porque el propósito fundamental de la sal es la putrefacción, evitar que el alimento se descomponga, las carnes, etcétera. Independientemente del sabor que da actualmente, en la antigüedad era para preservar los alimentos. Entonces, nosotros somos el elemento preservador por la gracia de Dios en la tierra, en el mundo, de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestras interacciones. Y si no compartimos esa sal que es el Evangelio, ¿con qué va a ser salada la tierra entonces? Con qué se va a preservar? Entonces, hermanos, miren, hermanos, y también a veces las dimensiones, nosotros podemos hacer agentes de cambio con el Evangelio en nuestra justa dimensión. ¿Por qué lo digo en esto? ¿Por qué lo digo esto? Hay hermanos, el Señor Jesucristo impactaba multitudes enteras, grandes cantidades de gente, gentíos estaban siendo impactadas, toda una ciudad fue a ver lo que enseñaba Jesús. El Señor impactaba. Hay predicadores actuales hermanos que van a muchos países a predicar e impactan a hermanos de otras congregaciones en otras naciones. Hay hermanos que pueden limitarse a su congregación, impactar precisamente con el evangelio, con su vida, con su consejo. Entonces, ¿a qué me refiero? Ahora, y también dentro de una congregación puede haber madres que a lo mejor no impacten naciones o no impacten a una comunidad entera, pero sí pueden impactar a sus hijos,
pueden influir en sus hijos, en sus nietos, en su esposo o en su esposa, ¿sí? A lo que voy es que el púlpito no se limita a multitudes y a gentíos. El púlpito puede ser la mesa de tu cocina, tu casa, tu trabajo, tu escuela. Ahí puede ser una oportunidad con las interacciones con las personas, uno a uno, y compartiendo el evangelio y compartiendo algo de Dios. Creo que esa parte, por eso les digo, cada persona debe de entender su justa dimensión, porque sean grandes multitudes o sea una sola persona, es valioso, es enteramente valioso. Por eso hay mucho trabajo que hacer. Varones que tienen un liderazgo en la iglesia, tienen mucho trabajo que hacer con los miembros de la iglesia. Madres y padres en sus casas, con sus hijos, tienen mucho trabajo que hacer. ¿Sí? Entonces, el asunto es no quedarnos callados. El asunto es seguir hablando acerca de Dios. ¿Sí? Bien, bien, gracias por su participación. Vamos a continuar aquí entonces. Estamos platicando, hermanos. eh, quiero, eh, a ver, vamos a regresar a Juan capítulo 4 versículo 34. Sí, aquí está. Y es interesante, hermanos, porque este concepto de la comida de Dios o la comida en referencia a la voluntad de Dios se va a continuar en Juan 6. En Juan 6 se va a continuar esa idea. Pero quiero comentar lo siguiente. La palabra, la palabra clave de este versículo 34, la palabra clave es voluntad. Esta palabra proviene del griego telema, que significa propósito, mandamiento, decreto, y tiene sinónimos como querer o desear, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra voluntad. Vale la pena la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios en Jesucristo? Bueno, creo que la respuesta se encuentra en Juan 3:16. En cuanto a su obra consumada, esta se ve desplegada en Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y ahí habla de propósito, para dar su vida en rescate por muchos. Antes, en Marcos 8:31, Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es el Evangelio en su estado puro. Hermanos, Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y al respecto, dice William Barclay, dice, la obediencia de Jesús no era como tan a menudo la nuestra, intermitente, ¿sí? Es decir, eh, eh, intermitente significa que, por ejemplo, o sea, Jesucristo era obediente 24/7. Nosotros tenemos algunas actividades seculares y diarias y estamos entre hacer la voluntad de Dios y mis actividades seculares, ¿no? Entonces, la obediencia de Jesús no era como tan a menudo la nuestra intermitente, era la misma esencia y el ser, el manantial y el corazón, la dinámica y el motor de su vida. Por otro lado, este versículo 24 nos recuerda lo dicho por Moisés en Deuteronomio 8:3. Nos recuerda lo dicho por Moisés en Deuteronomio 8:3, el cual dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo desde acá. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿no? Esta cita, ¿verdad? La va a utilizar Jesús en su tentación en el desierto, ¿no? Ahora, Jesús era tan consagrado en la oración y también en el evangelismo que olvidaba comer, ¿sí? Entonces, quiero presentarles, y creo que vamos a terminar con esto. Sé que nos faltan 15 minutos todavía, 14 minutos, pero quiero compartirles am, por lo menos cinco, cinco cosas, cinco cosas que reflejan la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a regresar al texto Juan 4:34. Sí, bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si hiciéramos esa gran pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay cuatro cosas para tener en claro esto. Cinco, perdón, ya le bajé, ¿no? Cinco cosas que tienen que ver con la voluntad del Padre. Número uno, vamos a leer la segunda carta de Pedro 3:9. Esa es la primera. Ahorita vamos a decir cuál es. Hermano José, ¿me puedes apoyar por favor con la lectura? Sí, hermano. Según de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. Y el arrepentimiento aquí es una sinécdoque de la salvación, hermanos. Es una sinécdoque de la salvación. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todos sean salvos. ¿Sí? La voluntad del Padre, el deseo del Padre es que todos sean salvos. Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿todos van a ser salvos, hermanos? ¿Por qué no, hermana Basilia? Porque les falta algo. Dios tiene El, un deseo, pero ¿cuál es el el arrepentimiento. arrepentimiento? Si no hay arrepentimiento, no van a poder ser salvos. ¿Sí? Ahora, esa es la primer cosa, que todos sean salvos. La segunda se encuentra en Mateo 12:50. Cuando lo tengas, hermano, hermano José, apóyame, por favor. Mateo 12:50. Sí, dice así, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ok, ok. La, la primer, la primer voluntad del Padre es que todos sean salvos. Y la segunda es que todos crean en Cristo. ¿Sí? Que todos crean en Cristo, basado en Mateo 12:50. Luego, número 3, vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Hermano Juan, ¿me puedes apoyar con la lectura? Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias, gracias hermano. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Número 3 es que todos
tengan vida eterna. ¿Sí? Que todos tengan vida eterna. Entonces, pero para tener vida eterna, uno necesita creer en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, una cosa lleva a la otra. ¿Sí? Dios quiere, la voluntad de Dios es que todos tengan vida eterna. Pero si no hay arrepentimiento, si no creen en Jesucristo, pues difícilmente se va a poder llegar a eso. Primera de Tes 5:18. Cuando lo tengas, hermano, primera de Tes 5:18. Cuando lo tengas, dale lectura, hermano, por favor. A ver, espérame. 5:18. Ok. Cuando lo tengas, primera de Tes 5:18, hermano, por favor. Pues la escritura dice, no, 5:18. dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias. La cuarta cosa de la voluntad de Dios es que todos seamos agradecidos. Todos seamos agradecidos. ¿Sí? Que todos seamos agradecidos. Bien. Primera de Tes 4:3. Hermana Basilia. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y empieza después cuando dice que aparte de fornicación habla de varias cosas ahí, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos la quinta cosa sobre la voluntad de Dios, es que todos seamos santos, ¿sí? Que vayamos a la santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Número uno, que todos seamos salvos. Número dos, que todos crean en Cristo. Número tres, que todos tengan vida eterna, que todos seamos agradecidos. Y número cinco, que todos seamos santos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eh, aquí, aunado a lo que ya comentaba mi hermano Juan, quiero concluir con lo siguiente. Si nosotros queremos ser como Cristo, debemos obedecer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para los cristianos? Bueno, lo que acabamos de decir, que nos mantengamos en la salvación, que hagamos la obra de evangelistas, que tengamos fe en su Hijo Jesucristo, que trabajemos para obtener la vida eterna, que no dejemos de orar en gratitud, que seamos santos, entre otras cosas más. ¿Sí? Podemos aunar la cuestión que siempre decimos: iglesia, escritura, oración, buenas obras, etcétera. Amor al prójimo, ¿sí? Entre otras cosas más, ¿no? Entonces, bien, hermanos. Bien, ¿alguna pregunta, comentario de lo que acabamos de decir, hermanos, antes de retirarnos? Aquí le vamos a parar porque el versículo Juan, vamos a leerlo solamente. El Señor va a decir algo interesante por ahí. Le voy a pedir a mi hermana Lourdes, versículos 35 al 38. 35 al 38. Lo voy a poner aquí. 35 al 38, hermana, por favor. Dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega.
Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, también el 39, hermana, por favor, de una vez para rematar el texto. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Imagínese. Mire, me ha dicho que ha andado con 5 hombres, ¿no? Así bien, se me hace muy irónico esa parte, ¿no? Pero lo hacían en buenos términos, ¿no? El testimonio que daba, lo daba en buenos términos. Entonces, hermanos, ahí viene varias cosas sobre la ciega, por eso les digo, ya ahorita ya no es conducente analizarlo, porque hay varias cosas que analizar ahí. Pero, hermanos, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en esta mañana? Los escucho. ¿Qué hemos aprendido? Cada uno de ustedes me gustaría que comentaran algo. Si mi hermana Jacqueline no puede hablar, puede mandar un mensaje ahí en el chat, si, dependiendo cómo ande de su trabajo. Pero los que pueden, hermanos, ¿qué hemos aprendido en esta mañana? Vamos a empezar con los caballeros. Hermano José, ¿qué hemos aprendido en esta mañana? Pues cómo debemos dirigirnos delante de Dios, Ujú, cómo debemos de tener la palabra de Dios como algo mucho, muy valiosa en nosotros mismos. Debemos darle, como dicen, su primer lugar en todas las cosas, en cuanto a las cosas de Dios, la palabra de Dios, que debe ser algo importantísimo, porque esto depende ujú, de nuestra vida eterna en aquel día. Entonces, como lo he dicho, aquí en la iglesia donde yo me reúno, ujú, cuando es que viene nuestro Señor Jesucristo, pues no sabemos, la Biblia no lo dice, pero el arrepentirnos es del momento presente, de estar prestos y listos para poder nosotros atender a esta palabra que dice vida eterna, porque si la descuidamos y no andamos conforme a la voluntad de Dios, pues entonces no tendremos la vida eterna. ujú. Entonces tenemos que tomarla muy en serio y hacer la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios conforme a los mandamientos que se nos ha dado por la palabra de Dios. Así es, hermano. Así es correcto. Hermano Juan. Pues, pues ya el hermano casi creo que lo que tenía pensado lo dijo, pero sí la importancia de poner en las cosas de Dios, de reflejarlo en nuestra vida, de tapar esos huecos que tenemos que llenar, ¿verdad? Porque, por decir nosotros, desde que, gracias a Dios que comenzamos a estudiar, nos dimos cuenta de que ya no le dimos mucho tiempo, pues en cierta manera al diablo, ¿verdad? Porque ya con los estudios, con las clases que tenemos por las noches, pues casi tenemos cubierto toda la semana y todos los días estamos escuchando la palabra de Dios. El lunes, martes, miércoles nos reunimos, el jueves estudio y el viernes es el día en que teníamos hueco pues le comenté a los hermanos que si nos reuníamos para practicar canto y pues tapamos ese hueco que había el viernes Ujú, y pues prácticamente el sábado pues el sábado es el que todavía nos falta por cubrir, entonces todavía hay huecos que tapar, entonces pues creo que eso es lo que aprendí, hermano, que debemos de tener cubierto todos los días y entregarnos más a la palabra de Dios y a tratar de hacer la voluntad de Él siempre. muy bien. Hermana Lourdes. Sí, pues lo que yo aprendí, ¿verdad? Es
pues poner en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas y pues compartir también para que otros también hagan la voluntad de Dios. Y me quedé con eso del último, la última cita, bueno, una de las últimas, que debemos de ser agradecidos en todo. Claro, definitivamente. Hermana Basilia, dice aquí mi hermana Jacqueline, dice, cumplí con la voluntad de Dios, ser el reflejo de Él en nosotros para poder predicar. Definitivamente, que es una forma también de evangelismo, ¿no? Con la conducta de cada uno. Bien, hermana Basilia, terminamos con usted. Este, pues yo aprendí que así como Jesús, él estuvo completamente entregado, nosotros debemos de tratar de hacerlo de la mejor manera y estar más involucrados pues en todas las estudios o en lo que tenemos nosotras también como mujeres dentro de la congregación, entregarnos completamente y estar más activas para así también ir tapando huecos como yo creo que todos, la mayoría estamos de acuerdo en que en nuestro día a día tenemos mucho hueco, debemos de cubrirlas, siempre haciendo la voluntad de Dios Ujú. y pues ser ejemplo para nuestros hijos también, que ellos vean el reflejo y que en un futuro también ellos puedan serlo. Así es. Muy bien, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que se dan para hacer posible este devocional. Dios les bendiga enormemente, sobre todo en este fin de semana que se acerca. Que tengan un fin de semana bendecido en todos los aspectos, en sus familias, en su iglesia, en su vida personal. Y nos quedamos en el versículo 34. La próxima semana empezaríamos el 35. Entonces, con esto en mente, vamos a terminar con una oración final. Le voy a pedir a mi hermano Juan que nos despida con una oración. Hermano Juan, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, santificado y glorificado sea su nombre, Padre. Gracias le damos en esta hora por habernos dado, Padre, esta oportunidad de poder meditar en sus sagradas escrituras. Gracias, Padre, también por el tiempo de nuestro hermano Horacio, que él también comparte con nosotros y nos ayuda, Padre, para seguir aprendiendo cada día más de usted. Ayúdenos, Padre, para valorar ese esfuerzo que hace y ayúdenos, Padre, para valorar sobre todo su palabra, Padre, la que usted nos ha dejado, para ponerla por obra en nuestras vidas y, Padre, que seamos buen ejemplo para aquellos que aún no la conocen. Bendiga, Padre, a mis hermanas y hermanos que se conectaron en esta hora y ayúdanos, Padre, quite todo estorbo que haya para poder seguir nosotros adelante y que el ánimo, Padre, no caiga, que sigamos firmes siempre en su camino y que, Padre, podamos seguir siempre hacia adelante, hacia la meta. Le pedimos, Padre, que bendiga el resto de nuestro día, de nuestras actividades que tenemos planeadas para este día, Padre. Bendícelas, bendice cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, los planes que tienen y ayúdanos, Padre, para seguir adelante. Bendito Dios, te damos las gracias, rogándote todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Saludos. Dios les bendiga a todos, hermanos, que pasen buen fin de semana a todos. Bye, un abrazo. Amén.